buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según el momento en que estén recepcionando esta videoconferencia. Quiero presentarme, soy Cristina Livigni y el título de esta charla es La formación teatral de enfoque ficcionalista en el CAPET. Algunas cuestiones básicas hay que aclarar en base que se desprenden de este título, que es, bueno, ¿qué es el CAPET? ¿Qué tipo de enseñanza se imparte en el CAPET? ¿Y a quiénes está dirigida esta charla? El CAPET son las siglas de un centro de formación teatral que poseo en la ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre es Centro Argentino de Pedagogía Teatral. La enseñanza que imparto en el CAPET está circunscripta a dos áreas fundamentales: la escuela de actuación, por un lado, y los cursos de pedagogía teatral, que son de especialización. La escuela de actuación está abierta a personas sin ningún tipo de experiencia, ya sea práctica de hacer teatro o de haber estudiado teatro, o sea que hayan tenido cero contacto con el teatro, o personas que, habiendo tenido ya estudios de teatro y o experiencias, quieran conocer una nueva metodología y algo que es más que una metodología, un nuevo enfoque de formación actoral. Más adelante espero que quede claro por qué digo que es más que una metodología, que es un enfoque. Ya veremos luego la diferencia. Los cursos de pedagogía teatral, en cambio, son, como dije antes, de especialización teatral. Son para gente que ya tiene estudios teatrales, que son actores, actrices, estudiantes avanzados de actuación o docentes de teatro que pueden estar en ejercicio o no en la actualidad. Ahora bien, como ustedes se podrán imaginar, no es lo mismo lo que uno puede explicar a una persona que no ha tenido contacto con el estudio de teatro a personas que tienen una alta formación teatral. Por eso quiero aclararles, para que se ubiquen ustedes y yo en esta relación que vamos a entablar por unos minutos, que la charla está fundamentalmente dirigida a personas que ya tengan algún nivel de formación teatral, ya sea 1 año, 2 años, algo mínimo, o bien, y con más razón quizá, a personas que tengan una alta formación teatral, como son los destinatarios de los cursos de pedagogía teatral. Esto aparte de que cualquiera puede escuchar esta charla, obviamente, pero pienso que la experiencia, aunque el ficcionalismo aporta nuevas nociones, nuevos conocimientos, nuevas técnicas, la experiencia de haber hecho teatro y de haber estudiado teatro permite ubicar con mayor facilidad qué cosas suceden en la actuación, qué dificultades puede haber cuando se actúa, y con mucha más razón el docente o la docente de teatro que se ha posicionado ya o está posicionado actualmente ante un alumnado y sabe qué cosas pasan cuando se imparte un taller y qué cosas ocurren con el aprendizaje. Bueno, hechas estas aclaraciones, quiero ya sí entonces entrar de lleno en la temática central, que es, bueno, que seguramente ustedes se estarán preguntando a esta altura, los que no han leído nada de ficcionalismo, ¿qué es eso de enseñanza ficcionalista? O, bueno, más yendo a lo básico, ¿qué es eso de ficcionalismo? Bueno, dejamos acá entonces un segundo y vamos a retomar en este punto. En principio, el ficcionalismo es un enfoque de pedagogía teatral que yo he desarrollado y que es fruto de una investigación independiente en esta área, en el área de la pedagogía teatral, de muchísimos años. El ficcionalismo no es un enfoque construido, cerrado y acabado. Esta investigación continúa y, por lo tanto, la teoría y las técnicas están en permanente reformulación. Este es un enfoque pedagógico que contempla todos los niveles de la enseñanza teatral, desde el nivel inicial, estoy diciendo desde 3 años, hasta terciario, hasta la formación terciaria. Acá es importante que quede claro algo. Evidentemente, que uno esté diciendo que este enfoque es el mismo enfoque
tanto para el niño de 3 años, que está en una etapa evolutiva y en una etapa cognitiva, desarrollo de sus capacidades cognitivas, evidentemente tan diferente de un universitario, no quiere decir que le enseñemos lo mismo a él que al universitario. Aunque esto sea grotesco, esta aclaración que haga, no está de más hacerlo porque a veces me hacen preguntas que apuntan a que no se entienda esto y yo prefiero aclarar por demás que aclarar de menos. Lo que quiere decir que la teoría que ilumina la formación teatral en estos niveles es la misma, pero hay contenidos que solamente son para ser aplicados en adultos y hay otros contenidos que aunque son también para ser trabajados con adultos, en niveles de complejidad bajos o pequeños, pueden ser trabajados con niños de nivel inicial. Pues yo a veces les digo a las personas que concurren, esto sí, a los cursos de pedagogía teatral en especial, que yo reivindico, por decirlo de algún modo, que en esta jerarquización del teatro, digamos que enseñamos teatro también, que se puede enseñar teatro en el nivel inicial, así como se enseña plástica, así como se enseña música, y así como hay conceptos de matemática también, que son los que él puede entender, ¿no? Los que puede comprender, que no se jerarquice la disciplina. Una comparación que suelo hacer a veces en las charlas, cuando digo las charlas, es porque vengo dando estas charlas, pero en forma presencial, ¿no? como es esta experiencia, desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora me pareció interesante aprovechar estas nuevas tecnologías para que llegue a gente que a veces me escribe y quiere cursos a distancia y no puede venir a escuchar las charlas. Yo por el momento no he visto la forma, no he podido darme cuenta de la forma de dar cursos de pedagogía teatral, porque esos son los que son demandados a distancia, lo que no quiere decir que en algún momento pueda ser. En principio, hay este tema que yo quisiera que en este punto quedara claro, este ítem de que el ficcionalismo abarca todas las etapas evolutivas. Es un ejemplo muy claro lo del aprendizaje de un idioma extranjero. Supongamos un niño o una niña que aprende inglés. Bueno, empieza aprendiendo inglés y empieza aprendiendo palabretas muy sencillas, frases, estructuras del lenguaje. No tengo conocimientos exactos, tan precisos de cómo se enseña inglés en el nivel inicial, pero quiero decir que a todo el mundo le queda claro que lo que está aprendiendo ese niño es inglés y no es diferente, eso que está aprendiendo no es totalmente diferente del profesional que es un traductor de inglés y traduce Shakespeare, para seguir con el ejemplo. El traductor que traduce Shakespeare ha llegado, o el que escribe una novela en inglés, ha llegado a un nivel de complejidad en el manejo de la lengua mucho más grande. En este sentido, es muy asimilable lo que el ficcionalismo propone con la enseñanza de un idioma extranjero. Voy a mirar el recuerda memoria para no perder detalle de lo que quiero decir. ¿En qué tiene referencia? El ficcionalismo propone una teoría que en su objetivo máximo, que es inalcanzable en realidad, es solamente una idea motor, trata de hacer de la actuación una lengua en el sentido de lo que es la lengua en cuanto a un idioma, ¿no? Tomar los elementos básicos que se dan en la actuación, ordenarlos, tratar de incursionar en lo que es una gramática de la actuación, para que después puedan, lo que es el equivalente, cuando se enseña un idioma, el objetivo es que pueda hablar, leer y escribir ese idioma, acá sería que pueda actuarlo. Estas estructuras van a guiar la enseñanza para que, hablando en términos técnicos del ficcionalismo, diría para que pueda ficcionalizar actoralmente personajes, situaciones y demás. Es posible que, habiendo escuchado esto por primera vez, la idea no quede
del todo clara, pero espero que en los puntos que voy a seguir desarrollando se vaya aclarando más esta analogía entre la lengua, el idioma extranjero y el ficcionalismo. Cuando esto de la lengua, los investigadores, yo digo los investigadores como si a todos nos pasara lo mismo, yo hablo en realidad, perdón, de mi experiencia. Cuando uno investiga y cuando ya cree que ha logrado algunos conocimientos que los ha puesto en práctica y tiene alguna certeza como para transmitirlos, no dice, al menos este ha sido mi caso, en esto de ir investigando y a la vez enseñando, algunas ideas motores, algunas hipótesis que tiene, porque quizá después esas no se correspondan en la práctica. Entonces, esta idea de que la teoría ficcionalista se asemeje a una lengua, al idioma extranjero, desde que yo empecé a enseñar ficcionalismo, que fue en el año 1996, nunca la había transmitido, quizá porque sentía que no se sostenía todavía en hechos. Y fue curioso lo que me ocurrió, que sin haberla transmitido, este año los egresados del curso de Pedagogía Teatral, cuando hicimos el cierre, la evaluación final, si me están escuchando lo van a recordar, empezaron a decir algo en común que yo no había nombrado jamás, que sentían que habían aprendido como un idioma, que así como uno está contento porque aprendió a hablar portugués, o aprendió a hablar inglés, o aprendió a hablar francés, o quechua, habían aprendido a hablar el idioma del ficcionalismo. Y bueno, sentí que ahora ya sí, entonces lo puedo decir yo en esta charla, porque evidentemente mis principales jueces en este momento, que son mis alumnos, jueces en el sentido de que a mí me importa que a ellos les resulten efectivas las teorías. Si no les resultan efectivos a ellos, no sirven para nada, ¿no? Entonces, por esto digo ya esto de la lengua. También quiero aclarar algo, aunque me parece que es obvio. Que yo hable de la semejanza con la lengua no quiere decir que la teoría ficcionalista haya creado una lengua de la actuación. Sería casi un chiste, una humorada. Esto es una utopía, crear una especie de lengua, de teoría de la lengua de la actuación. Como dice el poeta, el gran poeta y narrador Galeano, las utopías nos sirven para caminar. Y bueno, en esto es como una idea fantástica, un sueño, una quimera, trabajar en pos de la construcción de una lengua. Lo que sí puedo contarles es que hay logros en ese sentido, en establecer ciertas como principios gramaticales, ciertos elementos fundamentales de la lengua y demás. Y ahora, bueno, pasemos a otro tema, que ya lo estuvimos más o menos trabajando, digo yo, como si lo hubiéramos estado trabajando en común, pero espero que en este momento ustedes estén trabajando también junto conmigo, ¿no? Al escuchar. Que es una pregunta que cuando voy a encuentros de teatro, congresos, o hablo con colegas, me preguntan, pero ¿es una teoría o es una metodología, es una técnica, un conjunto de técnicas? Y quizá sea una dificultad mía todavía en charlas dejar claro que no es incompatible una cosa con la otra, que muy por el contrario, el ficcionalismo son las dos cosas. Hay una teoría ficcionalista y hay una metodología o un conjunto de técnicas, hay desarrollos procedimentales ficcionalistas. Y no son compartimentos estancos para nada. Los desarrollos procedimentales, las técnicas, no son sin la teoría es la que ilumina y fundamenta los desarrollos procedimentales. Y los desarrollos procedimentales, o las técnicas, o las metodologías, son las que dan sentido a la teoría, porque el ficcionalismo no es una teoría especulativa, con todo respeto con lo que puede ser una teoría especulativa, sino que es una teoría que desde el primer momento me la he propuesto como con la idea de teorizar, sí, abstraer desde el pensamiento determinadas ideas, pero con la idea de fabricar una máquina de hacer fideos, para dar un ejemplo concreto. Los fideos, o sea, de producir un resultado concreto. Los fideos son
que alguien aprenda a actuar bien, que desarrolle su imaginario. Y un tema que me ha preocupado muchísimo también, y eso tuvo que ver con donde me he desarrollado mucho como docente, ¿no? Que el teatro puede ser enseñado como disciplina en los niveles más bajos, no me gustaba decir más bajos, pero en el nivel inicial y en los primeros grados, ¿no? Que se conserve el sentido de disciplina. Se habla mucho, yo cuando charlo con gente sobre la idea de jerarquizar el teatro, me suelen comentar mucho esto de que qué importante que es que el teatro se pueda enseñar matemática, lengua o historia con el teatro. Sí, claro que sí, que es un recurso muy importante, pero si lo reducimos a eso, es como que el teatro en realidad entonces no tiene una identidad como disciplina educativa, y yo creo que la tiene y muy importante. Que la interdisciplina es importante, claro que es importante, pero no solo del teatro en función de otras áreas, que es lo que generalmente se dice, sino también por ejemplo, de la maestra de historia, o el profesor de historia, si es en el secundario, con respecto al teatro. También puede ser el teatro el centro, donde se hace una obra de teatro sobre un hecho histórico, sobre un hecho actual, que los adolescentes, es una problemática que están vivenciando, como puede llegar a ser la pareja igualitaria, las parejas del mismo sexo, por decir algo que se me ocurre en este momento, que son temas de mucha actualidad y que movilizan a los adolescentes. Y venir el profesor de historia o el profesor de ciencias sociales a dar elementos y a nutrir el proyecto teatral. Pero me parece que sería muy importante que se deje de lado que siempre el teatro tiene que ser un auxiliar y que se contemple la idea de interdisciplina, que también el profesor de ciencias sociales y de teatro puede ser, de historia, perdón, un auxiliar del profesor de teatro. Otra cuestión, en este momento me estoy yendo un poco de la cuestión fundamental que quería abordar, esto de teoría y técnica, porque son cosas también muy importantes para clarificar. Otra cuestión que me preguntan es, pero lo interesante que sería, a mí me gustaría ser un maestro, viene a tu curso, que pueda utilizarlo en el aula. Entonces, en esto, y cuando me llaman también docentes de primaria, por ejemplo, para hacer los cursos de pedagogía teatral, yo les tengo que explicar lo siguiente. Cuando vos aprendiste, cuando te formaste como profesor en educación primaria o educación básica, por ejemplo, aprendiste una didáctica de la matemática, primero habías aprendido matemática en el primario, matemáticas en el secundario, después aprendiste una didáctica de la matemática, después la pusiste en práctica. Si no tenés una formación teatral de años de haber vivenciado, experimentado y aprendido, porque pareciera que la palabra aprender estuviera reñido con el teatro, y yo creo que no está para nada reñido. Si no aprendiste teatro, es un poco difícil que puedas adquirir herramientas para hacer una didáctica del teatro, una didáctica de la actuación y ver los problemas que se le pueden plantear como docente a una persona que quiere conducir un proceso de enseñanza. Bueno, a partir de esto lo empiezan a entender. Yo creo que hay que jerarquizar en las escuelas, en la medida que ahora se está de a poco, en provincia ya es en provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Una disciplina más, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no, pero en muchas escuelas privadas sí se va insertando, por suerte, el teatro como disciplina educativa. Hay que jerarquizar el rol del profesor de teatro. Es el profesor del teatro el que debiera auxiliar a la maestra, si quiere trabajar una cuestión especial, ayudarla y trabajar para que pueda desarrollar eso. También quiero comentar cosas que a lo largo de años de trabajar en esto me han ido comentando, y que esto sí, por ahí no va dirigido tanto a gente con formación teatral especializada, como dije al comienzo, porque esto ya lo saben, pero bueno, si alguien que no la tiene, esta formación, no lo tiene claro, es importante aclararlo. Yo he conocido personas muy inteligentes, muy formadas, aparte, en su disciplina,
que me han dicho, pero ¿para qué quiero estudiar teatro para hacer teatro con los alumnos? Yo hago dramatizaciones con los problemas de los chicos, hago dramatizaciones con temas de historia, salen perfectamente bien. Confieso que cuando uno ha trabajado mucho en esta problemática del teatro en la educación y lo ha pensado mucho, aunque los resultados son siempre muy magros, un 10% de todo lo esperado, pero ha trabajado mucho, el primer momento uno no sabe qué contestar, pero después tiene que explicarle a esa persona que la capacidad de dramatizar es nata en todas las personas, salvo que haya alguna dificultad, alguna patología que lo impida, pero los chicos llegan al nivel inicial con un aprendizaje previo, juegan a hacer esto, jugamos al médico, jugamos al doctor, jugamos a la casita. En una época, hace unos cuantos años, cuando yo enseñaba en el actual CEPA, en el Centro de Pedagogías de Anticipación, para los que no son de Buenos Aires, antiguamente se llamaba Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires, y es donde los docentes de la Ciudad de Buenos Aires se capacitan gratuitamente en distintas disciplinas. En un momento tuve a cargo durante varios años el teatro en el nivel inicial, y me encontraba con que venían con una formación donde había esta enseñanza transmitida de que había un rincón para la dramatización, o sea, nada más peleado con lo que es el teatro de expansión, de aprovechamiento del espacio, de vivenciar distintos espacios, de vivir personajes, con el rincón de la dramatización, ¿no? Donde era un poco quizá más organizado, pero más o menos lo mismo que los padres que pueden tener recursos económicos para tener una habitación para que jueguen los chicos, y bueno, es el cuarto de juego de los chicos, ¿no? Y tiene disfraces y demás. Pero yo decía algo, porque a veces las teorías, creo yo, al menos yo siempre que leo teorías de alguien, me interesa mucho saber qué le pasó, por qué investigaba eso, ¿no? Me ayuda a entender. A mí me pasa, por eso lo digo, por si a otro le pasa también. A mí yo venía de una formación como actriz, y cuando empecé en la Escuela Municipal de Arte Dramático, ahora Escuela Metropolitana de Arte Dramático, mi formación como directora, y simultáneamente a tener cursos de actuación en privado, empecé a desempeñarme en este rol de capacitadora docente, en el área de teatro, evidentemente. Entonces, bueno, no había carrera de capacitadora docente, no sé si la hay todavía, digamos, hay determinados cursos que uno puede hacer en cuanto a lo que es formación de formadores. Y me dieron áreas que me parecieron interesantes, como por ejemplo el teatro en el nivel inicial. Yo sabía, busqué lo que había, leí lo que había, pero me di cuenta también que había muchísimo por hacerse. Entonces eso me permitió estudiar muchísimo, investigar, leer a Piaget, leer cómo construye el niño el símbolo, y a partir de ahí aparecieron una serie de técnicas, mientras la teoría también se iba hilvanando. Pero lo que quiero decir es que en este momento, cuando yo atravieso que estuve 8 años trabajando como capacitadora docente, empiezo a encontrarme con ansias, con dificultades en cuanto a poder transmitirle a los docentes una teoría que permitiera enseñar sistemáticamente el teatro, aunque daba herramientas, y sobre todo me preocupaba no poder dar herramientas claras que permitieran graduar con precisión, y quiero esto subrayarlo, si quiere el editor, subráyelo después, graduar las complejidades del aprendizaje. Me parecía que en esto de la gradación, de encontrar la clave para gradar las complejidades del aprendizaje, se encontraba un poco el kit de la cuestión, porque si yo encuentro los elementos básicos del teatro, los mínimos hasta los más complejos, puedo a partir de ahí decir, bueno, voy a trabajar con los elementales en el nivel inicial y los más complejos en un nivel superior. Pero volviendo al tema de este tópico, que era lo que quiero, bueno, para cerrar este tema, el haberme empezado a desempeñar como capacitadora docente, cosa que sigo actualmente haciendo, pero en el CAPET, me llevó a ver más claro el problema de todo lo que hay que trabajar, y yo creo que hay muchos investigadores que estamos trabajando con este propósito,
de elevar el teatro en su nivel de sistematización, ¿no? de teoría orgánica. Ahora voy a tratar de desarrollar un poco más esto de que el teatro es una teoría, la teoría ficcionalista, y están las técnicas o procedimientos ficcionalistas y no son el uno sin la otra. ¿De qué trata la teoría ficcionalista? Me podrían preguntar ustedes. A gruesos rasgos yo podría decir de cómo el actor construye su ficción. Pero lo que busca la teoría ficcionalista, y para ser más concretos, para que puedan comprender cómo surgen, lo que yo buscaba cuando empecé a desarrollar la teoría ficcionalista, es buscar respuestas a interrogantes que me habían carcomido durante tiempo, que es algo que no encontraba, ¿no? Siempre una investigación surge de alguna situación problemática, que es, así como en la plástica están los colores básicos, como la música tiene sus sonidos, sus notas, que uno escucha a veces a los músicos, que yo no manejo su código, pero me quedo enamorada escuchándolos diciendo, tocámelo en otra escala, tocámelo en otro, en sostenido o algo así, porque no sé con precisión. Me parecía que algo de esto teníamos que lograr. También he asistido a clases por trabajar en instituciones donde yo era profesora de teatro y había una profesora de danzas clásicas, donde la profesora pedía directamente, y a niñas chiquitas, con una palabra en francés, directamente la niña sabía qué figura tenía que hacer. Y yo vivencié un poco que me parecía que esto en teatro pasaba un poco como que teníamos que dar muchas explicaciones, y mi búsqueda estuvo dada por ese lado. Hay muchísimo para investigar en teatro. La mía estuvo encaminada por ese lado, por ponerle nombre a todos los elementos que constituyen la ficción del actor. Mi pregunta era, así como hay colores básicos o formas básicas para la plástica, hay sonidos básicos, están las notas, las escalas para la música. ¿Cuáles son las notas básicas del arte del actor? ¿Cuáles son los elementos básicos? Porque si llegamos a esto, me planteaba yo como hipótesis, que uno nunca sabe, que estudia, trabaja, estudia en esto, si va a llegar a algo con eso o no, pero era una obsesión, podemos llegar después a una teoría que nos permita decir, bueno, si estos son los elementos básicos, empecemos con los más sencillos para nivel inicial y con los más complejos para primario. Y bueno, y así empezó a surgir la teoría ficcionalista. Y esto me llevó a que, como empecé a ponerle nombres a cosas que no tenían nombre hasta ese momento, que era, por ejemplo, lo específico de lo imaginario del actor, diferenciado del imaginario del poeta, del imaginario del narrador, eso me llevó a la necesidad de crear neologismos, o sea, palabras nuevas, inventar palabras. Y yo siempre cuando daba mis charlas presenciales daba mucho énfasis en esto, en que quien vaya a hacer un curso de ficcionalismo sepa que esto no es esto de los neologismos, de inventar palabras, no es una cosa gratuita. Pongamos palabras nuevas y a la acción, en vez de acción, llamémoslo accioneta, pero el contenido es lo mismo. Esto sería gratuito, sin ningún sentido, y no es lo que el ficcionalismo busca. Lo que el ficcionalismo busca es nombrar algunas cuestiones que no tenían nombre hasta el momento. ¿Y para qué? Simplemente para manejarlas, porque hay una relación entre el pensamiento y la palabra, que ya es bastante un lugar común entre todos los que transitamos por alguna disciplina, que es que el pensamiento se aprende cuando hay una palabra que pueda designarlo, ¿no? Por ahí los chicos que van al examen dicen, lo tengo, pero no me sale, lo tengo. Bueno, sí, tendrá algunas nociones aproximadas, pero si no lo puede poner en palabras, en realidad no lo tiene el conocimiento. Y yo suelo dar un ejemplo con el SIDA, a pesar de mis pobres y rudimentarios, casi diría nulos conocimientos de medicina, pero por lo que he escuchado, yo recuerdo por los años 80, se empezó a hablar del SIDA, como una enfermedad nueva que aparecía. Perdón. En realidad creo que desde hace muchos años la gente se moría de algo, pero no se sabía qué era. Cuando en un momento los investigadores empiezan a asir y decir, empiezan a encontrar síntomas en común, empiezan a poder darse cuenta de cuál es la enfermedad, entonces surge el nombre. Si uno no le pone un nombre, no puede asirlo como objeto de conocimiento. Creo que esto es básico para cualquier investigador, para
cualquier teórico de cualquier disciplina. Y ahí surge el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así surgieron en el ficcionalismo las palabras nuevas, las palabras, los neologismos. Entonces hay neologismos que a veces me escriben cuando van a hacer un curso y dicen, ¿qué es eso de psiquema, actema? Bueno, eso justamente lo vas a aprender en el curso. Lo único que te tiene que importar, si estás interesado en el curso, es que vas a aprender una terminología técnica, que de alguna manera es lo que mis alumnos dijeron este año por primera vez, en el 2013, que dijeron, siento que aprendí un idioma nuevo este año, que todavía empezaron a aprender, ¿no? Pero digamos que tuvieron esta analogía que yo tenía antes, se ve que de alguna manera inconscientemente o a través de la ejercitación la transmití. Bueno, espero que con esto haya quedado algo claro. Esto de por qué la necesidad de tener un lenguaje técnico para, de alguna manera, acortar caminos. Esa es una razón fundamental, acortar caminos. ¿Para qué vamos a dar vuelta alrededor de una serie de cuestiones cuando dirigimos a un actor? Trata de que no es una sensación así tan dura como la que hiciste, tratás que sea más blanda. Eso no digo que no aparezca. Pero si tenemos una terminología técnica, podemos ir a eso técnico y después recurrir a la metáfora para lo que falta. Yo a los alumnos, cuando vienen a los cursos, lo primero que les digo es, bueno, el ficcionalismo trata de buscarle, hasta donde he podido, a esta altura de mi vida, lograr, de ponerle nombres técnicos a todo lo que hace el actor cuando ficcionaliza, por así decirlo. Y más que el actor, ¿cómo ficcionaliza el actor? Ficcionaliza en el sentido de crear ficción, o sea, hacernos creer, en este sentido lo digo, de que estamos viendo un personaje y una situación. Y también, ¿qué es lo que les pasa a los personajes por dentro y por fuera? Trata de buscar, ha conseguido el ficcionalismo como entidad encontrar ya un repertorio de terminología, de términos técnicos, para las cuestiones que tienen que ver con el mundo interno del personaje, para decirlo de una manera sencilla, y con el mundo físico, que es todo lo que ocurre con su cuerpo. Imagínense que categorizar todo lo que ocurre con el cuerpo está lejos de lo posible. Aparte, esto no está ligado a la danza ni nada parecido a esto, pero sí algunas cuestiones fundamentales. Entonces yo los prevengo, ¿no? Así como cuando uno va al dentista y dice, va a doler señora, ¿no? Va a doler, es un segundo, o respire, cuando uno se va a poner la inyección, ¿no? Que yo antes hacía escándalos, ahora me acostumbré a no hacer escándalos, respire y clavan. Entonces les digo, respiren, porque cuando uno empieza a trabajar esto de poner nombre, la primera sensación es chocante, ¿no? No a todos les pasa. Yo pongo acá los ejemplos más paradigmáticos del choque porque me resultan que por ahí son claros para ver las resistencias que esto puede provocar, ¿no? Hay gente que le encanta empezar a ponerle nombre a todo. Pero, por ejemplo, una alumna que terminó a fin de año muy contenta con lo que había aprendido, me dijo al principio, cuando tú me has preguntado, porque era boliviana, ¿no? Es boliviana. Bueno, pero ¿qué es la ternura? Y yo indagaba, ¿y qué es? ¿Y qué es la ternura? Me daban ganas de decirte, pero pues la ternura es la ternura, acá en Buenos Aires, en la China y en cualquier lugar. Entonces, bueno, esto de indagar y ponerle nombre. Y cuando yo les digo hay un choque, ¿no? Como esta cosa fría, lo que puede sentir un personaje que está relacionado con lo que siente un ser humano, ¿no? Porque nosotros nos vemos identificados en los personajes con cosas que nos pueden pasar, o nos han pasado, o nos están pasando a nosotros. Empezar a ponerle nombre técnico puede resultar como algo chocante, y es lógico que sea así, porque es realmente un descuartizamiento de los sentimientos, para dar una metáfora. Es un descuartizamiento. Es como agarrar una vaca y descuartizarla. Pero es un descuartizamiento que tiende a que luego sea más fácil lograr la unión, poder lograr uniones. Si queda en el descuartizamiento no sirve para nada. Se puede pensar, por ejemplo, bueno, ¿para qué sirve delimitar tanto un sentimiento? Por ejemplo, algunos ítems del mundo interior que yo llamo estados del sentimiento. Si después son los personajes, las cosas se dan confusas, tiene angustia, pero a la vez tiene ternura, pero a la vez le pasa esto. Bueno, después, primero,
La idea es armarlo esquemáticamente y tratar de conocerlas y las ideas lo más claras y posibles, definidas. Después se pueden desarmar y mezclar, pero es como empezar a enseñar en esto de ponerle nombre y hacer divisiones en las cosas que le pasan a los personajes por dentro y por fuera. Es como decir, este es el amarillo y este es el rojo. Y bueno, pero ¿para qué, digamos, si yendo a este cuestionamiento podríamos decir, ¿para qué hablar del amarillo y del rojo si en realidad existen los naranjas, si en realidad existen los amarillos con matices? Bueno, pero es interesante, a mí me parecía como hipótesis que era interesante y después en la práctica comprobé que eficazmente me daba resultados interesantes en la formación actoral. Empezar primero a verlos claro, ¿no? En esto, de cómo se le enseña a los niños, las cuestiones del bien y del mal. Este es el amarillo, este es el rojo, pero después podemos lograr, este es el azul, después podemos lograr el verde. Bueno, algo de esto tiende el ficcionalismo, a dividir las cosas para que después podamos usar la voluntad. O sea, redondeando esta idea, que no se trata de dividir por dividir, como nos decían en la escuela cuando yo hice el secundario, dividimos por razones didácticas, pero después no se unía nunca, ¿no? Bueno, no se trata de eso, créanme que no se trata de eso. Que después en los ejercicios, a partir de haber trabajado por separado elementos, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la alegría, indagado, investigado y trabajado técnicamente, que es la angustia, después se crean cosas nuevas y surgen cosas muy creativas. Pero está, no puedo decir que en todos, pero está como muy instalado en gran parte de la sociedad como dos polos irreconciliables. O nos ocupamos de la creatividad y nos tiramos al suelo y gritamos y lloramos y pataleamos en las clases de teatro, o nos ocupamos de la teoría y la técnica fría, la academia, como se dice con muy malos ojos, y no obturamos toda posibilidad de lo creativo. Desde mi punto de vista, lo que el ficcionalismo sostiene es que no es así. Aparte lo vengo viendo con mis alumnos. Voy a dar un ejemplo, porque si no, a veces los ejemplos son claros en esto, ¿no? En los cursos de pedagogía teatral, como hay una teoría ficcionalista y una técnica ficcionalista, la teoría va a iluminar las técnicas, la metodología ficcionalista, pero también permite ordenar conocimientos que se han adquirido desde otros enfoques. El ficcionalismo lo que propone es que desarrollar, que el actor estudie. Esto que a muchos les puede decir, ¡ay, qué barbaridad, estudiar teoría! Sí, pero no una teoría que no le sirva para nada. Una teoría que después le permita crear mejor, que le aporte a su creación. Entonces, en los cursos de pedagogía teatral, este es el ejemplo que yo intento darles porque creo que es claro. Como ya vienen actores formados o estudiantes avanzados, o incluso que algunos ya son docentes, se hacen ejercicios de actuación, pero al revés del sentido que tienen los ejercicios de actuación en la escuela de formación actoral, que es que crezcan como actores, que desplieguen su creatividad actoral, en el curso de pedagogía teatral, los ejercicios que se hacen de actuación son solamente de modo ejemplificador. Es como decir, bueno, vivenciaron esta técnica, hicieron este ejercicio, ahora, veamos, este ejercicio podría crecer si hiciéramos tal o cual cosa, pero solo a nivel ilustrativo de que veamos cómo funciona la teoría. Los alumnos en los cursos de pedagogía teatral no siguen profundizando en el ejercicio, porque eso ya sería un curso de actuación. Pero por eso me parece interesante este ejemplo que quiero dar, porque sin haber sido un ejercicio de actuación en el que se profundizaba mucho, en una improvisación, un muchacho y una chica, que era un tema muy conflictivo, hicieron una cosa muy, muy fuerte, que eran hermanos, eran hermanos, pero uno era adoptado y la otra era biológica, la mujer era biológica. Y se desató esto, que él se enteró, que
que era adoptado, y parece que estas son las circunstancias dadas, no se ve en la escena, las circunstancias dadas que ellos crearon fueron que se fue a México a buscar sus raíces. Y bueno, fue interesante porque el muchacho que hacía esto es un estudiante que vino de México a hacer el curso, y la chica vivía en Bolivia, y la estudiante, la actriz que hacía esto era boliviana, entonces hablaban con sus características de idioma propio, y era muy interesante que trabajaron con estas circunstancias reales. El muchacho se siente mal, ¿no? Esto era lo que se habían planteado, porque lo habían engañado, porque él no era de esa familia, y se va a buscar su identidad a México, pero cuando va a México ya es grande y se da cuenta que no tiene nada que ver con México, que no encuentra sus raíces y vuelve. La hermana, bueno, esa es la improvisación que hicieron, donde vuelve porque la hermana había sido muy agresiva con él, lo había echado, no pertenecías a esta familia. Y él vuelve queriendo luchar con esa hermana y queriendo imponerse en esa familia de que él es de esa familia. Y se encuentra con que los padres están muy enfermos, y la hermana le pide que por favor no les dé el impacto de decirle que ya sabe que es adoptado, de que se van a sentir mal y demás. Pero él, cuando va a entrar, hace una cosa que le genera violencia a la actriz, porque no sabía, ¿no? A la actriz y al personaje y a la actriz. A la actriz porque la tomó de improviso, que no sabía que iba a hacer eso, y al personaje porque reaccionó muy rápidamente acorde a lo que le planteaba el actor, que él entra con una llave vieja que guardaba, ¿no? Porque la hermana quería echarlo de esa casa, expulsarlo. Vos no sos de esta familia boliviana. Y él entra y empieza a jugar con esa llave, y hay algo de lo que tenía que ver con actema con objeto, que es un término técnico, actema con objeto. Quienes vienen del método de las acciones físicas me podrán decir, bueno, es una acción con un objeto. Sí, tiene que ver con que es una acción con un objeto, pero específicamente y técnicamente es un actema con objeto, que tiene una diferenciación terminológicamente y semánticamente. Son nociones diferentes, es decir, una acción con objeto en el ficcionalismo que actema con objeto. Y a este punto viene algo que es... que no sé cómo recién ahora se me ocurre, que es inevitable que surja. Esto, claro, tiene que ver con Stanislavski, en general no tiene que ver con Stanislavski. En general lo que me dicen es, obviamente, estás en contra de Stanislavski. Y acá también tengo una posición muy diferente a esto, de algo que me parece que noto en el ambiente teatral, como también como dos polos, o se es fanáticamente stanislavskiano, en el sentido de reproducir cada palabra y cada cosa que él dijo, que aparte nadie estudió con él, ¿no? Y nadie sabe si es exacto lo que está entendiendo de los libros que lee o de la formación que ha tenido, o se está en contra de Stanislavski, y he escuchado cosas, bueno, como que Stanislavski ya fue, Stanislavski... no sé, no creo nada, no quiero usar palabras agresivas. Bueno, me parece esto de una miopía, realmente me parece una miopía muy grande. Stanislavski, yo creo que hay el acuerdo común en todos los investigadores del mundo, e incluso hasta los creadores de nuevos enfoques pedagógicos como lo es Eugenio Barba, de recibir todo el aporte de Stanislavski, la bisagra que implicó en lo que fue la formación teatral, ¿no? Y que realmente iniciar una cuestión de la pedagogía teatral. Aparte, yo me formé con la escuela stanislavskiana, que como sabemos, esto es decir, si me escuchan desde otros lugares, es decir y es no decir, porque no sabemos con qué interpretación de la escuela stanislavskiana, y por otro lado, qué es lo que yo entendí de lo que me dijeron, porque, ¿no? Esto es lo que pasa también. Pero bueno, mi maestro fundamental fue el maestro Raúl Serrano, que no solamente es maestro, sino que es uno de los grandes pedagogos de la Argentina, y yo estudié con él y fue mi base el método de las acciones físicas. Eso está en mi formación, estuvo y fue la base, él me dio su legado en la formación, que el agradecimiento son esas deudas que no se pagan, que quedan ahí. Y como es un investigador
permanente y entusiasmado con lo que está buscando, sus preguntas permanentes, ¿no? Cuando daba clase, me llevaron y me incitaron y me motivaron a hacerme yo otras preguntas. Llegado un momento, después de todo lo recibido, necesité volver a leer por mi cuenta Stanislavski, que no he hecho una lectura completa y total, pero he leído bastante. Y entonces leerlo en función de mis propios intereses, ¿no? Esto lo cuento para quien le pueda interesar, esto de los procesos, en el último ensayo que me publicó una editorial, la editorial, que les digo si quieren tomar nota, la editorial digital Argus, _A. El ensayo se llama Camino al ficcionalismo, notas acerca de la identidad, orígenes y procesos de una investigación en el campo de la pedagogía teatral. Bueno, a quien le pueda interesar profundizar en esto, ahí cuenta un poco cómo en la investigación esa llegué al ficcionalismo y a la vez, cuando creí que había llegado a algo, me surgió otro nuevo y vastísimo, inmenso campo de investigación, que es el ficcionalismo en sí mismo, que es actualmente mi objeto de investigación. O sea que, contestando esta respuesta, sí, la base es stanislavskiana, porque aparte yo pongo mucho el acento en el actema, y el actema es un derivado de haber entendido, como yo la pude entender, la gran lección stanislavskiana de darle importancia a la acción física, ¿no? Sobre todo en la etapa del método de las acciones físicas. Es de esa valorización de la acción, de ese panorama que se me abrió a mí como estudiante de teatro con el tema de la acción, que debo decir, para ser justa, que empecé a aprender esta metodología stanislavskiana con discípulos de Raúl Serrano, en el Teatro IF, de quienes aprendí muchísimo, Pepe Bove, y luego me dirigió Enrique La Portilla, pero mi maestro fundamental fue Raúl Serrano, porque fue como ir a las fuentes, ¿no? Pero quiero que quede claro esto. En un determinado momento, mis interrogantes me llevaron por otro lugar. Y en este momento he dado una vuelta de tuerca que ya se aleja de algunos planteos stanislavskianos, pero gracias a que pude nutrirme, ¿no? Quisiera que esto quedara claro. Entonces no es ni contra ni a favor, es otra cosa, que a veces nos cuesta entender que hay cosas que son en contra, y hay cosas que no son ni en contra ni a favor, es otra cosa, ¿no? Es otra naturaleza, es como decir, si los elefantes son en contra de los perros, perdón lo grotesco del ejemplo, es un poco grotesco, o son a favor no son ni a favor ni en contra, los perros son los perros, los elefantes son los elefantes. Bueno, ¿qué es este nuevo camino mío que yo empecé a investigar y que no está planteado, que yo he encontrado algunas puntas en Stanislavski, pero no da para desarrollarlo en esta charla? Es qué es la ficción actoral. Esto me empezó a importar desarrollar. Y estos son preguntas e interrogantes que fueron propios de mi investigación. Bueno, y acá entramos en otro punto que quizá podría haber tenido que ser el primero. Nunca se puede decir exactamente qué es lo que va primero o después. Que es esto de que yo tuve la inquietud de preguntarme qué es la ficción actoral, qué es. O sea, desde la sabiduría popular, desde que no es el saber, desde un conocimiento popular, todos sabemos lo que es la ficción actoral, esto que nos permite ver a Hamlet cuando no está Hamlet, digamos, alguien, una ama de casa que nunca estudió teatro, ni vio teatro, lo podría, porque sintió hablar de lo que es el teatro, lo podría explicar, ¿no? Así, pero lo que yo me referí es teorizarla, transformarla en objeto de estudio, ver qué partes componen la ficción, punto por punto. Una cuestión que suele decirle a los alumnos, que suele resultarles clara, es, estas son todas hipótesis que yo tuve de la investigación, ¿no? Que a mí me parecía que algo que podía enriquecer el problemático campo de lo sistemático del teatro era tener un modelo de cómo crea la ficción el actor, ¿no? Que en realidad estoy usando una terminología no del todo adecuada, porque es cómo crea lo imaginario,
porque en mi terminología la ficción ya incluye lo imaginario, pero para manejarnos con lo que entendemos, no como término técnico que yo uso en el ficcionalismo, sino lo que entendemos en general, la ficción, eso que no es, diríamos, de verdad, ¿no? Eso que es invención. Que si nosotros tenemos que trabajar como profesores de teatro, ¿qué es formar un actor? Enseñarle a actuar o dirigir un actor. Podríamos plantearlo de alguna manera como enseñarle a crear ficción, o dirigir un actor, enseñarlo a encontrarse con el personaje y la situación, enseñar a crear esa ficción. Entonces, desde hace muchos años tenía esta idea de que así como el médico, cuando va un paciente porque me descompongo cuando termino de comer, me cae pesada la comida, tengo acidez, y le cuenta determinadas cuestiones, escucha y hace determinadas preguntas y no otras, ¿no? Que una vez charlando con un médico dice, no sé si supiera usted la gente cuántas cosas que no sirven, el 70% de las cosas que cuentan no sirven, pero ahí le cuentan, no, porque mi marido trabaja en tal lado, porque bueno, y dice, yo saco un 30%. Bueno, pero de todas esas cosas que pregunta el médico, tiene que hacer determinadas preguntas para hacer un diagnóstico, ¿no? Y decir, bueno, es posible que sea una gastritis, perdón, si hay un médico escuchando, hablo por oído, ¿no? Lo que quiero decir, hace un diagnóstico de lo que sea. Pero para hacer ese diagnóstico, no puede ser la señora que corta yuyos, con todo el respeto por esto, ¿no? Hablo de un profesional que pretende tener un saber médico sin quitarle jerarquía a otro tipo de saberes. Yo particularmente tengo conocimientos muy pobres, paupérrimos, diría, paupérrimos del cuerpo humano, ¿no? De cómo es la anatomía, cómo es la fisiología, y la verdad que no me va tan mal con eso. Cuando voy a los médicos les explico y hago el tratamiento. Pero, esto es lo que suelo decirle a mis alumnos, el médico no puede tener la misma visión que tiene una persona que nunca estudió cómo funciona el cuerpo. Si es supongamos, un cardiólogo, y los médicos a veces explican, fíjense que tiene la aorta y esto que conecta con esto, saben todas las partes que conforman el corazón, conocen cuando estudian anatomía todos los tipos de hueso, todos que uno diríamos, si digamos, para los que les parece mal ver una realidad en los elementos que la componen, dirían, pero eso es destrozar a un ser humano. Un ser humano no es un conjunto de huesos, no es un estómago, no, pero la verdad que para que haga otras cosas, para que pinte, para que cree, para que ame y para que viva, le tiene que funcionar esos huesos y esos riñones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, concretamente, ¿para qué quiero dar estos ejemplos? Que a mí me parecía que si yo quiero llevar a que un actor cree ficción, tengo que tener un modelo general, así como el médico tiene un modelo de cómo es la anatomía humana y de cosas generales que se repiten a pesar de que cada uno sea diferente, teníamos que tener un modelo acerca de cómo crea el actor su ficción. La idea concreta es que si queremos, nosotros, nuestra tarea es hacer que un actor o un estudiante cree ficción y se vaya construyendo como actor o como actriz, que es una construcción, y esto es del constructivismo, esto tiene una base piagetiana, tendríamos que tener un modelo generalizado, si bien cada actor o cada actriz es diferente, un modelo generalizado de cómo crea el actor su ficción. Y esto es también un interrogante que viene siendo trabajado desde hace muchos años. La primera vez fue, si mal no recuerdo, en el año 1991, en el año 1991, en un congreso de GETEA, que es el Grupo de Estudios Teatrales del Instituto de Teatro, de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde expuse el primer modelo acerca de lo que era la creación, de cómo creaba el actor su ficción. Después, en el 93, presenté otro trabajo en el mismo congreso donde hice crecer ese grafismo, porque está representado por un grafismo. Y en el año 2004, la revista digital, que les digo el nombre por si quieren buscarla, la primera revista digital venezolana,
llamada Dramateatro, www.dramateatro.com. Publicó ahí otro trabajo mío sobre este modelo de qué pasa por dentro del actor mientras trabaja y crea el imaginario, ¿no? Eso es lo que trata. Se lo pueden encontrar todavía, la creación ficcional del actor como objeto ontológico, una aproximación posible. Está, bueno, en ese link la parte de teoría y técnicas teatrales, subítem, ediciones anteriores. Y todavía lo sigo trabajando, a pesar de que ya me da resultados útiles, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que estudia el ficcionalismo, cómo crea el actor su ficción. Y la otra es, ¿cuál es el lenguaje de la ficción? Ya no el lenguaje del actor, el lenguaje de la ficción. Así como hay un lenguaje ficcional, así como hay un lenguaje musical o un lenguaje plástico, ¿cuál es el lenguaje de la ficción actoral? Y ahí vienen todos estos elementos que yo conté antes, que son psiquemas, actemas, que no importa en este momento qué significan. Lo único que me importa de esta charla que se sepa es que es el nombre técnico que tuve que crear para nombrar cosas que antes no tenían nombre y que entonces hay que ponerles un nombre. Y bueno, alguien podría decir, antes decía, por ahí tendría que haber empezado por acá la charla, ¿por qué ponerle el nombre de ficcionalismo? Bueno, un poco está respondido, porque el ficcionalismo estudia la creación de lo imaginario en el actor. Y a partir de ahí, las técnicas tienen relación con esta teoría acerca de cómo crea ficción el actor. Y bueno, ¿cómo sabemos si esto realmente es válido o no es válido, estos términos de psiquema o actema? Bueno, en epistemología de las ciencias cada vez se ha avanzado más al tema de la contrastación. La contrastación quiere decir contrastarla en la práctica y ver si realmente tiene fallas, y si tiene fallas es porque es buena. Pero lo bueno es que dé resultados en la práctica, para hacerlo más simple, que dé resultados en la práctica. Y bueno, esto en algún momento lo tuve que empezar a implementar sin saber qué iba a pasar. Y bueno, fue muy grande la alegría cuando ver que realmente, partiendo de ejercicios en base a actemas y psiquemas, se lograban crear escenas de teatro que tenían una característica diferente a las que responden a crear escenas en base a conflictos y objetivos. O sea, sabemos que la teoría que está subyacente a un proceso creativo determina parte de ese proceso creativo, tiene consecuencias en ese proceso creativo. Entonces, da resultados diferentes. Entonces, bueno, en principio esto. Si mi idea era, yo les dije en otro momento, la analogía con la lengua, ¿no? Queremos estudiar la lengua del inglés, ¿no? Y todo el vocabulario, conocer el vocabulario, la gramática y todo lo demás. Pero siempre hay que tener si yo quería, que esto es lo que me pasaba, tener una teoría de la creación del actor, tenía que tener algún ángulo de mira, ¿no? Así como Eugene Barba tuvo esto de la antropología teatral y del nivel de expresividad del actor. Y bueno, mi ángulo de mira en este campo tan amplio y tan vasto que da para que miles de investigadores en años no lo logremos abarcar, fue me interesó este ángulo, el ángulo de cómo crea el imaginario el actor. También por momentos me he preguntado si no sería válido hablar, ya que el centro de esta pedagogía es el actor, hablar de una pedagogía actoral o una pedagogía de la actuación en vez de una pedagogía teatral. Pero lo he revisado y finalmente sigo hablando de una pedagogía teatral. En principio porque desde mi postura sigo pensando, como gran parte de la tradición piensa, que el actor o la actriz la actuación es el elemento fundamental del teatro, es lo que da sentido al teatro. Sin actor o actriz no hay teatro. Y entonces poner el acento en el actor es decir, bueno, es una pedagogía teatral porque es de la actuación. Nadie que desarrolle, creo, no sé si lo habrá, una didáctica de la dramaturgia,
hablará de una pedagogía teatral. Yo creo que inmediatamente uno sabe que se está refiriendo a la creación del actor. Y por otro lado, también sigo hablando de pedagogía teatral, porque esta teoría contempla el lugar del espectador en la creación de la ficción. Entonces, como está contemplado el lugar del espectador, y por lo tanto esa relación que hace a lo que es el teatro, me convencí de que debía seguir llamando al ficcionalismo que pedagogía teatral, nominarla como una pedagogía teatral. También el nombre de ficcionalismo responde a otra cosa, a otra cuestión, que en las técnicas se pone el acento a partir de lo ficcional, de lo imaginario, para ir hacia lo real. Redondeo la idea. Todos sabemos, desde un nene de 3 años que va a ver una obrita de teatro, una obra de teatro para niños, que hay algo real que ocurre en escena, ¿no? Que hay gente que es viva, que está viva, que son personas que hablan de verdad. Y hay otro orden que es ficticio, ¿no? Por eso los chicos, aún siendo chicos, por ahí disfrutan con que matan a otro, y por ahí si realmente presencian un asesinato en la vida real, se ponen muy mal, se angustian y lloran. Hasta los chicos ya captan que esto es una convención, de que no se murió, de que no lo mataron, de que es el personaje el que muere. Ahora, si bien esto está claro aún para el que no tenga el más mínimo conocimiento teatral, algunas técnicas o teorías pueden poner el acento en partir de lo real del actor, de lo que le pasa al actor, de lo que siente el actor, para ir a la construcción de lo imaginario del personaje, o se puede hacer otro camino, que es, no, partir al revés de lo que es el personaje y la realidad de ese personaje para ir a lo real. Lo que es cierto que en uno u otro caso lo va a encarnar el actor, lo va a encarnar el personaje en su cuerpo, con su voz y con su mirada. Ahora, explicar cómo se da esto ya excede lo que puede explicarse en esta charla, porque tendría que hacerse más que nada en un taller, ¿no? Tiene que ser de práctico. Esta cuestión, para quien les pueda interesar leer algo de ficcionalismo, la primera vez que empiezo a desarrollar teóricamente esto de lo real y lo imaginario en el teatro es en el año 1992, en una asociación que no he escuchado más y la verdad que no sé si sigue existiendo, es una pena porque era una casa de altos estudios filosóficos llamada Fundación Origen, donde se hicieron unas jornadas donde fuimos personas de distintas disciplinas, que fue la única experiencia que tuve de ese tipo realmente, a exponer sobre miradas o teorías o cuestiones que tenían que ver con nuestras disciplinas. Fue una experiencia muy interesante porque había desde un médico, un filósofo, alguien de un historiador, ¿no? Y cada uno... Ahí expuse un trabajo que salió, en esa jornada que salió publicado, que el libro está agotado, pero lo voy a subir a mi sitio, al sitio de Capet. El trabajo se llama Prolegómenos de una teoría de la ficción dramática. Primero hablaba de ficción dramática, después de ficción actoral y ficción teatral. Y está por ahí se consigue algún libro en Buenos Aires, pero creo que no, editado por Editorial Catálogos, Buenos Aires, al año 1992. Pero lo voy a escanear y lo voy a subir a mi sitio. Por el otro lado, si a alguien le interesa leer lo primero que publiqué acerca de esto que yo contaba, que es como una disección al principio, un descuartizamiento del mundo interior del personaje, del mundo físico, puede leer un ensayo corto que fue publicado por primera vez por Dimeo Web. Dimeo Web es la persona que dirige la página de Drama Teatro y la que la creó. Es argentino-venezolano. Y tiene un blog que se llama Dimeo Web, Textos y Proyectos Académicos. Últimamente hay dificultades para acceder al link, por lo cual sugiero que lo busquen en el Google por el nombre, o en el Yahoo, perdón, el que sea, el buscador que quieran, por el título del trabajo, que es El ficcionalismo como enfoque teórico procedimental,
dos puntos, apuntes introductorios. Ya acercándonos hacia el final de esta charla, ¿qué significa entonces para un actor formarse desde el enfoque ficcionalista? En principio, significa formarse en una metodología donde va a ir desde pequeñas unidades de trabajos muy chiquitos a unidades mayores, por decirlo así. Esto hasta que no se experimente no se puede comprender más que esto que estoy diciendo. Pero también dar nombre, esto es lo que va a recibir, por así decirlo, lo que va a aprender un estudiante de actuación que se forma desde el enfoque ficcionalista, ¿no? Esta posibilidad de ir de lo más pequeño a lo más grande, que ya lo había dicho el gran Constantino Stanislavski, de la pequeña verdad a la gran verdad, ¿no? Esto es una aplicación de eso de algún modo. Pero por otro lado, hay otra cosa. Yo había dicho que el ficcionalismo es teoría y técnica, las dos cosas. Desde la teoría, lo que va a recibir, digamos, lo que va a estar exigido también y comprometido a hacer, es aprender a ponerle nombre a todos sus procesos de construcción de la ficción, a ponerle nombre. Esto va a permitirle dominar más sus procesos creativos y no ser tan dependiente, o no ser, digamos, ser menos dependiente del profesor de teatro o la profesora de teatro, o de un director el día de mañana, o si es un actor ya formado, cuando trabaja con un actor. Al manejar la teoría, tiene más conciencia de qué es exactamente lo que propuso, ¿no? Un actor sabe lo que propuso, pero el manejo de la teoría le permite tenerlo como más cerrado y acabado, o buscar, al contrario, si no le gustó, algunas variantes nuevas. O sea, estas dos cosas, ponerle nombre a sus procesos de aprendizaje y desarrollar su potencial creativo y expresivo. El lema de la escuela es este, justamente, unir el saber acerca de la disciplina actoral con el despliegue del potencial caudal expresivo, creativo de los participantes. Algo que puede parecer una redundancia. Yo dije el nombre de mi escuela porque es Primera Escuela Ficcionalista de Actuación de Cristina Livigni. Si yo doy las clases estaría como de más, pero como los egresados en los cursos de pedagogía teatral lo están insertando en otras escuelas, bueno, por eso digo que esta es la primera escuela, es de la que surgió. A este respecto quiero comentar el muy meritorio logro que ha tenido un exalumno egresado de los cursos de pedagogía teatral, llamado Santiago Proaño, que creó una escuela en Ecuador, llamado Nuevo Teatro, que enseña un montón de cosas, es su emprendimiento cultural, teatral, pero que el enfoque de la enseñanza de la actuación es ficcionalista, o sea que se le animó el muchacho, y es la primera escuela en el exterior, ¿no? Bueno, esto es qué significa en grosos rasgos formarse desde el enfoque ficcionalista. ¿Y qué significa formarse como docente desde el enfoque ficcionalista? No es lo mismo, no es solo, bueno, si yo estudié actuación con el enfoque ficcionalista, entonces ya puedo dar clases de teatro. No, porque cuando estudian actuación desde el enfoque ficcionalista no aprenden este modelo de cómo crea la ficción el actor, porque eso sí que no lo necesitan, porque esta es una mirada desde afuera. Hay conocimientos que forman parte de lo que es la formación del docente, que tiene que tener, lo ideal sería que hicieran primero la escuela ficcionalista y después la formación pedagógica, pero como en general la gente viene con años de estudios y quiere ir al grano directamente, me parece bárbaro que vengan y lo hagan en un año, que el año que viene, aunque a partir de este año va a durar 1 año y medio la propuesta. La nota un poco específica es que la idea fundamental es que no repitan ejercicios hechos en clase, ni que dejen de repetirlo, no hay ningún problema con repetirlo tal cual. Lo que quiero decir,
que no sean repetidores, de decir, empiezo con esto, sigo con esto y después hago esto, sino que sepan instrumentar la teoría para generar e inventar ejercicios nuevos, ¿no? Y si están en una población rural, sepan desde la teoría cómo categorizar a esos educandos, y si están con niños con dificultades en del aprendizaje, cómo desde la teoría puede decir, bueno, a ver, si tienen tal dificultad en el aprendizaje, ¿qué técnica puedo implementar? Porque tienen una teoría. Para eso hace falta tener una teoría. Y por otro lado, entender que las técnicas, cuando yo hablo de técnicas ficcionalistas, no son solamente las técnicas del actor, las técnicas que el actor implementa para crear las escenas ficcionales y el personaje, sino también las técnicas o procedimientos de él o la docente. O sea, los procedimientos para ver qué señalamiento hacer a un estudiante en un momento, qué señalamiento hacer en otro, qué ejercicio hacerle hacer para trabajar con un obstáculo, ¿no? Porque, bueno, tenemos las técnicas en general de actuación, pero ¿qué pasa si de un grupo de 10, 7 se logran los resultados esperados y 3 no lo logran? Evidentemente no podemos decirle, por favor, sean creativos. Esto no fue creativo, sea. O sea, eso no es la manera en que tiene que trabajar un docente desde mi perspectiva. Entonces, la idea es que, en realidad, es cuando más oportunidad de aprender tiene un docente, cuando un alumno tiene obstáculo con un trabajo, porque desde la teoría, investigar. Y esto es el perfil de los alumnos, el perfil, perdón, de egresado, que yo busco en los cursos de pedagogía teatral. Un docente que sea investigador de su propia práctica, un docente que haga desarrollos nuevos, ¿no? Que tenga que ver con las características particulares de lo que a él le toca vivir o a quien le toca enseñar o incluso sus propias inquietudes. O sea, un docente creativo e investigador. Y acá me doy cuenta que me olvidé decir una cosa bastante importante. Es muy común, la gente de teatro sabemos, ¿no? Y yo hace tiempo que no actúo, pero me gustaba mucho la comedia en especial, y sabíamos que cuando nosotros nos divertimos en escena, el espectador se divierte, que esto es casi como una ley, ¿no? El ficcionalismo propone algo parecido para el docente de teatro. Le da mucha importancia a la planificación, tal es así que el último módulo del Seminario de Pedagogía Teatral está destinado especialmente a planificación y evaluación desde el enfoque ficcionalista. ¿Qué quiere decir? No es, bueno, pienso lo que voy a hacer en 2 minutos, al revés. Es una planificación detallada, paso por paso por paso, y en esa planificación la idea es que invente un ejercicio. Entonces, como inventa un ejercicio y no sabe lo que va a pasar, lo que les ocurre a los alumnos es que van al curso con la expectativa a ver qué pasa con esto que inventé, ¿no? Entonces está la expectativa, que es como un director y un actor que estrena, a ver qué pasa con esto que estuve, lo hice en base a principios, el actor creó en base a principios, el director también, pero la última palabra la tiene el espectador, y acá la última palabra la tiene el alumno. Y el alumno ya egresa, yo les digo, tienen talleres protegidos, de trabajo protegido durante el seminario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacen role-playing, ¿no? Una de las ejercitaciones que hacen es role-playing. ¿Qué quiere decir? Supongamos un grupo de 10 personas, 5 se forman en un grupo y van a ejercer el rol de pedagogos teatrales o docentes. Van a planificar con todo detalle una clase para el grupo de los otros 5 alumnos que se van a poner en el rol de alumnos. Y pueden incluso decirle, son chicos de 5 años, son adolescentes de 13, son de 15 o son adultos, ¿no? Hemos trabajado y nos hemos divertido mucho también trabajando, son niños de nivel inicial, porque ahí los que hacen de alumnos largan todos sus cosas tapadas y expresivas y se patean, se pegan, y uno no puede creer las cosas que se hacen entre sí haciendo de chicos, se tiran del pelo, bueno, esto como anécdota. Pero lo que ellos experimentan en estos cursos es qué le pasa al docente planificando de este modo, ¿no? Que se va al encuentro y de alguna manera está muy planificado el ejercicio, pero que también disfruta con ver a ver qué crearon. Entonces, y está siempre el factor sorpresa, porque como no se espera un resultado final fijo, siempre hay sorpresa en lo que recibe de los alumnos, ¿no? Bueno, y cerrando esta charla, redondeando un poco, ¿cuáles son entonces
los grandes propósitos o motores del ficcionalismo, contribuir, que ya lo he dicho, a los procesos de sistematización del arte teatral, unirme a todos los investigadores que estén en esta búsqueda, que por suerte creo que somos muchos, dar desde estas herramientas teóricas más elementos para poder graduar mejor las complejidades del aprendizaje, por lo tanto de los procesos de enseñanza, ¿no? Y en cuanto a lo contextual específico de la realidad educacional de la Argentina, que es en el país en que yo vivo, en el que desarrollo mi actividad y en el que me formé, contribuir también desde este aporte mío, este pequeño aporte mío, a hacer algo que ayude un poco más en este barco que estamos, valga la paradoja, la redundancia, embarcados, que es jerarquizar la importancia del teatro en la educación, que realmente sea una disciplina más, con sus objetivos, con sus contenidos e incluso con su forma específica de evaluar, creo yo. Y por otro lado, desde lo mío personal en estos cursos y desde el CAPET, mi enseñanza intenta colaborar con estos objetivos. Bueno, nada más. Buenas tardes, al menos para mí acá son buenas tardes a todos y a todas. Y nada más, muchas gracias.